nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos hoy. Hoy es el jueves quinto de Pascua, pero hoy celebramos la fiesta de San Matías, el apóstol que fue agregado luego de la traición de Judas y que dejó el colegio apostólico para completar el número 12. Fue elegido, como consta en el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Matías. Por eso hoy estamos de rojo, porque otro de los que da la vida por él, que es capaz de entregarse por Cristo Jesús, Matías, junto a los otros 11. Presentamos al Señor las intenciones de la solicitud de intención de difuntos. Oramos por nuestros difuntos: Pastor Medina, Alberto Carías, Guillermo Rosario, presbítero, Domingo Fernández Guerrero, Migdalia Javier, Omar Rafael Fogás Guedes, María Lourdes Urdaneta. También presentamos a los enfermos, pedimos por su salud, por la salud de Altagracia Grau y de Mirna Mera de Fernández. Hay una acción de gracias por los 32 años de vida matrimonial de Rafaelo e Idelma, que son los responsables del camino de la comunidad, de la primera comunidad de la Catedral de Baní, del camino neocatecumenal. También hay una acción de gracias por el aniversario del 9º año de ordenación del padre Rubén Cruz dominicano de la diócesis de Cosenza, aunque está en servicio aquí en la diócesis de Baní. Damos gracias al Señor por sus 9 años de vida sacerdotal. Vamos entonces en esta fiesta de San Matías a iniciar nuestra celebración reconciliándonos con nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios perdón. Tú que has sido enviado a sanar a los corazones, a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios.
Dios nuestro, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos por su intercesión que, teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo servicio. En el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este servicio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suerte, les tocó a Matías, y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor lo sentará con los príncipes de su pueblo. El Señor nos sentará con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor lo sentará con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor celebra sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. El Señor lo sentará con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor lo sentará con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentará con los príncipes de su pueblo. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así les he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes que me han elegido, soy yo quien los he elegido, y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto perdure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. Esto les mando,
que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Vemos nosotros aquí como en esta fiesta hay una interrupción, pero volvemos todavía al libro de Hechos de los Apóstoles. Y volvemos todavía al tiempo inicial del libro de Hechos, en el momento en que me imagino el escándalo que debió ser para ellos, para los apóstoles, que hubiese uno entre ellos a los que le llamó amigos, que comieron con él, que vieron, que fueron enviados, que sometieron demonios, que hicieron signos y volvieron contentos y alegres todos. Y que Jesús les dijo, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. O sea, esa alegría y esa euforia que deben tener, formar parte de los amigos cercanos de Jesús, y que uno de esos lo hubiese negado. Eso debió ser un gran escándalo. Uno lo dice ahora, y Judas, y todo el cuentecito de Judas, pero metámonos en el momento, en la situación, en donde 12, que son los 12 con el Señor, y que no a cualquiera, no fue al Papa, no fue ni siquiera un obispo, no, al mismo Señor lo vendió y lo traicionó. O sea, yo me imagino la imagen de los otros 11. Y entonces hay un momento en donde eligen a otro más. ¿Por qué? Porque hay que completar el número simbólico de apóstoles, 12, en la era de los apóstoles. Y en esa reunión en donde van a dilucidar cuántas personas hay ahí 120 personas. 120 en la iglesia son el grupo principal que elige, que comienza a decidir. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy día. El grupo de los cardenales, que son los que eligen al Santo Padre, al que suceda a Francisco cuando haya que sucederlo, van a ser más o menos 120. A veces hay 119, a veces 121, pero siempre se busca completar el número 120, que es el número de los que comenzaron a orar para ver quién era el que iba a ser el sucesor de Judas, y cayó la suerte sobre Matías. Hoy día no se eligen apóstoles porque los apóstoles son los testigos oculares del Señor, y ya hace bastante de lo que ocurrió, de los signos y las palabras del Señor, pero la iglesia continúa. Y aquí viene la belleza de que la elección de Matías es un signo de que la iglesia tiene que tener lo que se llama una sucesión apostólica. Cuando Pedro murió crucificado, alguien tenía que continuar la dirección de la iglesia. Y no fue un apóstol, porque necesariamente apóstol no quiere decir quien dirige la iglesia, aunque el apóstol Pedro fue el elegido para esto. Después Lino, después Cleto y todos los demás, hasta Francisco, fueron los que ese grupo de 120 elegía. ¿Quiénes van a ser? ¿Quién va a ser el que va a dirigir y va a presidir la iglesia de Roma? O sea, la iglesia que comenzó en Jerusalén, los apóstoles están reunidos en Jerusalén, la iglesia se movió a Roma, Pedro se movió a Roma, Pablo se movió a Roma, Pedro murió en Roma. Y ya en el año 70, Ignacio de Antioquía, un santo de verdad en Antioquía, escribió cartas, y en la carta a los romanos, él dijo a la iglesia de Roma que preside a toda la iglesia católica en la caridad. O sea que ya en el año 70, ya 6 años después de la muerte de Pedro, ya estaba claro que quien presidía a la iglesia en la caridad era la iglesia de Roma. Todo había cambiado. La situación no era el centro Jerusalén ya. Los apóstoles se mueven. Donde está Pedro, está la iglesia, dice un principio de la iglesia. Ubi Petrus ibi ecclesia. Donde está Pedro está la iglesia. Donde están los apóstoles. Ya la iglesia no es un templo. La iglesia es viva. La iglesia es donde hay 2 o más reunidos en mi nombre. Y la iglesia cabeza es donde están las cabezas reunidas en su nombre, que son los que están reunidos ahora en Roma, luego de que fueron a Jerusalén y que durante un tiempo en Jerusalén estuvieron dirigiendo desde allí la iglesia. La iglesia entera se movió a Roma. Y menos mal, fue una gran visión que tuvo Pedro, una gran visión que tuvo Pablo. Porque como he dicho antes y vuelvo a decir, en la iglesia en ese tiempo habían 5 grandes patriarcados: Alejandría, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Roma. Y un pocos siglos después
Cuando se desarrolla el islamismo arrasó con toda la región. Arrasó con Alejandría, con Jerusalén, con Constantinopla y Antioquía. Todo fue destruido. Y si no hubiera estado Roma, ahí mismo se habría acabado la iglesia. Y todo el mundo sería en este momento quizás hasta musulmán, quién sabe. Y damos gracias a Dios de que Pedro se movió a Roma, de que Pablo se movió a Roma, tomó la decisión de ir a Roma y de que la iglesia se movió a Roma y desde allí la iglesia ha sido la que ha presidido en la caridad. Según Ignacio de Antioquía, en el año 70, primer siglo, hasta el día de hoy, de una manera ininterrumpida, bajo el discernimiento de 120 ancianos, 120 cardenales ahora, que son los 120 que deciden a quién le toca presidir la iglesia en la caridad. Y por eso nosotros vemos que la iglesia, por eso le llamamos apostólica. Es una santa, católica y apostólica. Una, porque hay una sola fe, un solo bautismo. Es una sola la iglesia que vino a constituir Cristo Jesús. Y sobre Pedro se iba a fundar. Después santa no porque son santos los que están ahí, sino porque el santo es el que la mueve, el Espíritu Santo. Porque si fuera por los que están ahí, hace rato que la iglesia la habríamos destruido. La habríamos destruido hace mucho. Como ese cardenal ante el invasor que venía a Roma y decía que venía a invadir Roma. Y el cardenal le dijo, si no la hemos podido destruir nosotros, tú no vas a poder destruirla. Y ese ya está enterrado hace siglos. Y ahí está la iglesia todavía. Porque la iglesia es constituida por Dios y es santa y pecadora porque somos pecadores que confiamos en el Señor, los que la constituimos, pero santo es el que la guía y la unifica. Una santa católica que ya desde el siglo I, en el año 70, ya está Ignacio de Antioquía utilizando el término Ecclesia Catholicae, la iglesia universal, presidida por Roma en el año 70. Fíjense qué cosa más curiosa. Es católica porque está destinada a estar en el mundo entero. Y donde esté es la iglesia de los apóstoles. Y si está en Japón, la iglesia de los apóstoles. Si está en China, iglesia de los apóstoles. Si está en Alaska o en Canadá o en Chile o en Senegal o Sudáfrica, es la iglesia de los apóstoles. Es la única, santa y universal. Católicos significa universal. Y este último punto es el que estamos tratando aquí. Apostólica. Viene de los apóstoles, viene fundada sobre la roca de los apóstoles y la fundó el mismo Cristo. Cristo fundó mi iglesia y esa es la belleza, que mi iglesia puede tener fallas porque yo las tengo y si yo soy parte de ella, la iglesia tiene fallas. Y si tú y yo tenemos fallas, es normal que la iglesia tenga muchas fallas, si somos muchos en la iglesia, porque somos muchos los que fallamos. Pero es apostólica, porque la fundó el Señor. La mía no fue fundada hace 10 años, hace 30 años, ni siquiera hace 500 años, ni hace 1000 años. Fue fundada hace 2000 años. Y el mismo Señor hablaba de una sola, Pablo habla de una sola fe, una sola iglesia, Efesios 4. Invitados nosotros a entrar en este mundo de celebrar que los apóstoles fueron los que dieron inicio a este caminar de toda la iglesia. Y Matías forma parte de esta historia. Ya no importa ahora cuál era el método que usaban. Dice, lo echaron a la suerte. Ahí no dice cómo fue. No fue con un dado así, dije, o con una cruz. No creo que haya sido así. Pero sí quiere decir, echaron a la suerte, diciendo entre dos, a ver quién era el que el destino iba a recaer sobre uno o sobre el otro, y cayó sobre Matías, que también dio la vida. Por eso estamos en rojo, porque él también derramó su sangre por el amor de Cristo. Y de hecho, muy, muy hermoso que los 120 que están ahora, que son los cardenales, el color con el que ellos visten oficialmente es el rojo, es el escarlata, es el color que significa la sangre. ¿Por qué? Porque el símbolo es el símbolo de que ellos tienen que estar dispuestos, por amor a la iglesia y por amor a la fe, tienen que estar dispuestos a derramar su propia sangre. Y por eso cuando ellos hacen así, están vestidos de rojo, están diciendo, si fuera necesario, yo sería capaz de dar la vida por la iglesia. Después de que no lo hagan o si lo hagan, no, depende de cada uno. No lo hizo Judas, pero eso no quiere decir que
Ni todos son traidores, ni todos son traidores, ni todos son perfectos, sino que estamos caminando entendiendo esta palabra del Señor que dice en el Evangelio: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. O sea que si yo amo a Cristo, está muy bien. Si yo hago obras por amor a Cristo, mejor todavía. Pero si yo doy la vida por Cristo, ya ese es el amor supremo. Y eso lo dice ¿quién? El Señor. Por eso cuando alguien se está discerniendo y se está examinando si puede ser canonizado, el que se pueda demostrar que ha muerto por dar testimonio de Cristo, que es mártir, esa persona tiene mucho menos dificultades para poder discernir que ese es un santo auténtico. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice a nosotros que nadie tiene mayor amor. O sea, la prueba de mayor santidad es el martirio. Y por esto nosotros vemos que Jesús está preparando a los suyos para lo que todos van a hacer. Todos van a hacer, menos Judas, que toma el lugar Matías, y Matías da la vida. ¿Y por qué tienen que ser 12? Tienen que ser 12 para dar una clara continuidad de que la iglesia es la nueva viña, son los nuevos viñadores, porque se fueron echados los de la viña que el Señor había plantado, Israel, 12 tribus, y ahora son 12 los apóstoles, significa que hay una continuidad, es el nuevo pueblo de Dios. Las 12 tribus son 12 apóstoles ahora, que son el símbolo claro de que la iglesia es universal hacia los 4 vientos, triplemente a cada uno, 4 por 3, 12, es el sentido universal. El 12 es el número más universal a los 4 puntos cardinales 3 veces. Significa con esto mucho y hacia todos lados tiene que abarcar. Y esa es la belleza que tiene la iglesia, que está invitada a que nosotros podamos experimentar el orgullo de pertenecer a esta iglesia. No porque no tenga ningún error en su historia, no, eso no es así. Examinemos nuestra propia historia y cuántos errores no hay en nuestra historia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nosotros no iremos al cielo? No, no ha dicho eso el Señor. El Señor examina nuestro corazón. Y acuérdense en un momento determinado cómo examina el corazón de aquella mujer que era conocida porque no era de muy buena fama y llegó en la reunión en la casa del fariseo Simón. Allí estaba y llegó y comenzó a lavarle los pies al Señor, a llorar y a secar las lágrimas con su propio cabello. Simón juzgaba eso, pero él comenzó con una parábola que es la misma. Una persona debía 500 y otra debía 50. El rey le perdonó a los dos. ¿Quién le amará más? Y está clara, la respuesta de Simón era tan obvia. Dijo, supongo que al que se le perdonó más. Y dijo, él aquí. Los cristianos no somos los perfectos, somos los perdonados. Y amamos mucho y tratamos de amar mucho porque mucho se nos ha perdonado. Eso no quiere decir que hay que incentivar el pecado para que Dios nos perdone. Pero si hemos pecado, tenemos la grandísima oportunidad de volver al Señor y retomar nuestra vida de fe. Ahora, yo estoy hablando de esto, pero hay un montón de gente que me está escuchando que ha vivido la fe desde pequeño. Y eso es una gran bendición. Y siempre hay la oportunidad de crecer más en la fe. Y de ver de qué otras cosas puedo yo enriquecerme para poder aumentar mi fe. Son 3 básicamente. La formación, hay que estudiar, hay que leer. Es una belleza saber la historia de la iglesia. Es una belleza estudiar la Biblia. Es una belleza estudiar la doctrina de la fe. Eso, formarse es importante. Segundo, la oración. Hoy es un día en que están orando todos los creyentes del mundo, musulmanes, budistas, de diferentes denominaciones. Esa es la vergüenza que da la iglesia, el cristianismo, la gran división. Todas las iglesias cristianas, que son un montón, bueno, por lo menos están orando por el coronavirus, para que el coronavirus pueda desaparecer de la tierra y todo esto. Hoy es el día, 14 de mayo, que el Papa convocó a todos los creyentes del mundo y están orando. O sea, oración. Examina tu oración. No te contentes con decirle buenos días al Señor en la mañana y buenas noches en la noche. Aprende a tener tiempos con Él, porque son esenciales. Hay gente que es capaz de pasar el día entero y no hace ni una oración. Y por eso es necesaria la oración.
Chevalier decía que quien no ora no se salva. Oiga, qué fuerte, quizás, no sé si será así, pero es fuerte que diga un maestro del espíritu, un maestro espiritual que diga una cosa así, está por lo menos diciendo lo importante que es la oración. Y tercero, la acción, el apostolado, el trabajo apostólico también. Si tú no estás haciendo nada, si tú solamente estudias y si tú solamente oras y no haces nada, es como aquel que come y no hace nada de ejercicio. ¿Qué le pasa? Se vuelve grasoso, se mueve difícil y su fe no es una fe dinámica. Y acuérdense lo que dice Santiago, que dice que la fe que no tiene obra no está muerta, está muerta. Y una fe que está fofa tiene más dificultades para tener acciones y obras. Y si no tiene obras, más fácilmente se muere. Es como tan simple. Entonces, examina el estudio, interésate por las cosas de Dios. Me impresiona que haya personas ya de una cierta edad ya, señora. Porque yo no digo un niño de 5 años, 6 años, 10 años. Estoy hablando de personas ya de 40, de 50 años, que de religión saben tanto como yo de costura. O sea, nada. Tienen lo que dicen una fe de primera comunión, que fue lo que recibieron cuando en la primera comunión a los 7 años le dieron, y más nunca abrieron un libro, más nunca. Abre el catecismo de la Iglesia Católica, capítulo 1, y comienza a leerlo al paso, sin ningún tipo de angustia, y aliméntese con la doctrina hermosa de la Iglesia Católica. Después, segundo, ore también. No deje momentos, cuántos momentos de ocio, cuántos WhatsApp inútiles, cuántos YouTube vistos inútiles, cuánto tiempo perdido en las redes y en todo lado. Dedica un poco de tiempo. Porque está bien hablar de Dios, pero es mejor hablar con Dios. Y hablar con Dios es esencial. Y tercero, haz cosas buenas. Porque lo que tú vas a hacer te le va a dar sentido a tu fe. Si tu fe es una fe pasiva, si tu fe no hace nada por el otro, si tu fe no lleva a nadie a Dios y no ayuda en los problemas a los que están a tu lado, entonces la fe tuya no tiene nada en sus manos para presentar al Señor cuando tengamos que presentarnos a Él. Y no hay que hacerlo por miedo, hay que hacerlo por amor, porque el que ama guarda mis mandamientos, dice el Señor. Quien está enamorado, de verdad está enamorado, va a hacer lo que le agrada a la persona que ama. Por eso un marido que diga que ama a su esposa y después no hace lo que le agrada a su esposa, o hace lo que le desagrada a su esposa, pregunta, ¿la ama o no la ama? Él puede decir que la ama, pero el amor no es un sentimiento, el amor se tiene que expresar en acciones, y con Dios es exactamente lo mismo. Pidamos al Señor que nuestra devoción no cabe solamente en emociones y en sentimientos, sino que nuestra fe sea capaz de traducirse en un modo de vivir que ayude, que edifique, que inspire a los demás. Y por eso pedimos al Señor que en este día, en esta iglesia, una santa, católica y apostólica que nos dejaron en el credo de los apóstoles, podamos vivirlo con alegría, y sobre todo hoy esta apostolicidad de saber que Francisco es el sucesor de Pedro, y Pedro fue el que dejó Cristo como cabeza de la iglesia, y eso va a estar allí presente hasta el fin de los tiempos, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, prometió el Señor en Mateo 16. Que el Señor nos ayude a sentir el orgullo de ser católico, y nunca ningún pecado ni falta nuestra ni de otros en la iglesia nos hagan sentir vergüenza de la majestuosidad de la iglesia. Si hemos fallado, cada uno tendrá que pagar por sus fallas, pero Dios y su iglesia son grandes, son hermosas, y nos invitan a vivir en ella la plenitud de la santidad. Ojalá que se realice en nosotros hoy y siempre. Amén. Vamos ahora a profesar nuestra fe, vamos a hacer el credo de los apóstoles y vamos juntos a decir: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y su reino se deja al Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestras súplicas a Dios, confiando en que Dios atiende las peticiones que le presenta a su pueblo. Por la Iglesia, fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la doctrina que de ellos ha recibido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los obispos en comunión con el Papa, sucesores del Colegio Apostólico, para que sepan ser con su magisterio y su testimonio cualificado los intérpretes autorizados del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en la Iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que transmitan en el lenguaje apropiado la tradición viva que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que vivamos la apostolicidad de la Iglesia, sintiéndonos en comunión con la Iglesia universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a presentar al Señor nuestros difuntos. Yo quisiera presentar de manera particular a Omar Rafael Fogás Guedes, venezolano, murió aquí. Su familia, con mucha tristeza por la incomunicación en Venezuela, no pudo venir aquí y está participando hoy de la Eucaristía, para que el Señor lo reciba y también consuele a toda esa familia herida por la muerte de su ser querido Omar Rafael. También pedimos por el alma de Pastor Medina, de Alberto Carías, de Guillermo Rosario, presbítero, Domingo Fernández Guerrero, Migdalia Javier, María Lourdes Urdaneta, para que el Señor los acoja en su reino y les permita participar del banquete eterno de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos por los enfermos, Altagracia y Mirna, para que tú los visites, los confortes con tu presencia que bendice. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y te damos gracias por los años que celebramos de vida sacerdotal y vida matrimonial. 32 años de unión matrimonial de Rafaelo y Delma y 9 años de vida sacerdotal de Rubén, para que tú los bendigas y los mantengas en la fidelidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones que te presentamos, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Como es maravilloso estar con los hermanos, como es maravilloso estar con los hermanos, maravilloso estar con los hermanos, maravilloso.
Oren mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Acepta, Señor, los dones que tu iglesia te presenta con devoción en la festividad de San Matías, y por ello fortalécenos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre con la multitud de los ángeles celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos permite servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Omar, Rafael, María Lourdes, Migdalia, Domingo, Guillermo, Alberto, Pastor y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Matías y todos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en nuestro Salvador, dirijámonos a Él con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz para vivir libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, Señor, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten Piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ten Ten piedad. piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo me guardan por la vida eterna. Vamos ahora a hacer comunión espiritual, uniéndonos al misterio de la muerte y resurrección de Cristo celebrado en este altar. Cerremos nuestros ojos y digamos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Y viendo las rentas
Oremos. Señor, tú que das con abundancia a tu familia estos dones celestiales, por la intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la claridad de tu luz, para que tengamos parte con los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí uniéndose. Estamos en vivo, tanto en Facebook de Monseñor Víctor Masalle como en Facebook de la Diócesis de Baní, como también en el YouTube de Monseñor Víctor Masalle, como en el YouTube de Diócesis de Baní. Así que desde aquí se propaga la capacidad de unirnos a todos en un mismo misterio celebrado. Pidamos al Señor que esta fe se mueva en nosotros para conocer más al Señor, para estar más con Dios y para hacer más cosas para Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.